Buenos días. Seguimos con nuestra lectura del libro de los Hechos y hoy es el capítulo 15, los versículos 1 a 35. Y he titulado esta reflexión de esta manera: tanto los religiosos como los liberales destruyen la Iglesia de Dios. Dice el texto: cuando Pablo y Bernabé estaban en Antioquía de Siria, llegaron unos hombres de Judea y comenzaron a escribirles, a enseñarles a los creyentes: a menos que os circuncidéis como exige la ley de Moisés, no podréis ser salvos. Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con ellos y discutieron con vehemencia. Finalmente decidió la Iglesia enviar a Pablo y a Bernabé a Jerusalén junto con algunos creyentes del lugar para que hablaran con los apóstoles y con los ancianos sobre esta cuestión. La Iglesia envió a los delegados a Jerusalén, quienes de camino se detuvieron en Fenicia y Samaria para visitar a los creyentes. Les contaron, para alegría de todos, que los gentiles también se convertían. Cuando llegaron a Jerusalén, toda la Iglesia, incluidos los apóstoles y los ancianos, dio la bienvenida a Pablo y a Bernabé, quienes les informaron acerca de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Pero después, algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos se pusieron de pie e insistieron: los convertidos gentiles deben ser circuncidados y hay que exigirles que sigan la ley de Moisés. Así que los apóstoles y ancianos se reunieron para resolver este asunto. En la reunión, después de una larga discusión, Pedro se puso de pie y se dirigió a ellos de la siguiente manera: hermanos, todos vosotros sabéis que hace tiempo Dios me eligió de entre vosotros para que predicara a los gentiles a fin de que pudieran oír la buena noticia y creer. Dios conoce el corazón humano y Él confirmó que acepta a los gentiles al darles el Espíritu Santo, tal como lo hizo con nosotros. Él no hizo ninguna distinción entre nosotros y ellos, pues les limpió el corazón por medio de la fe. Entonces, ¿por qué ahora desafiáis a Dios al poner cargas sobre los creyentes gentiles con un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados pudimos llevar? Nosotros creemos que todos somos salvos de la misma manera, por la gracia no merecida que proviene del Señor Jesús. Todos escucharon en silencio mientras Bernabé y Pablo les contaron de las señales milagrosas y maravillas que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Cuando terminaron, Santiago se puso de pie y dijo: hermanos, escuchadme. Pedro os ha contado de cuando Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de entre ellos un pueblo para sí mismo. Y la conversión de los gentiles es precisamente lo que los profetas predijeron, como está escrito: después yo volveré y restauraré la casa caída de David, reconstruiré sus ruinas y la restauraré para que el resto de la humanidad busque al Señor, incluidos los gentiles, todos los que he llamado a ser míos. El Señor ha hablado, aquel que hizo que estas cosas se dieran a conocer desde hace mucho. Y mi opinión entonces es que no debemos ponerles obstáculos a los gentiles que se convierten a Dios. Al contrario, deberíamos escribirles y decirles que se abstengan de comer alimentos ofrecidos a ídolos, de inmoralidad sexual y de comer carne de animales estrangulados y de consumir sangre. Pues esas leyes de Moisés se han predicado todos los días de descanso en las sinagogas judías de cada ciudad durante muchas generaciones. Entonces los apóstoles y los ancianos, junto con toda la iglesia de Jerusalén, escogieron delegados y los enviaron a Antioquía de Siria con Pablo y Bernabé para que informaran acerca de esta decisión. Los delegados escogidos eran dos de los líderes de la iglesia: Judas, también llamado Barsabás, y Silas. La carta que llevaron decía lo siguiente: nosotros, los apóstoles y los ancianos, sus hermanos en Jerusalén, escribimos esta carta a los creyentes gentiles de Antioquía, Siria y Cilicia. Saludos. Tenemos entendido que unos hombres de aquí os han perturbado e inquietado con su enseñanza, pero nosotros no los enviamos. Así que decidimos, después de llegar a un acuerdo unánime, enviaros representantes oficiales junto con nuestros amados Bernabé y Pablo, quienes han arriesgado la vida por el nombre del Señor Jesucristo. Os enviamos a Judas y a Silas para confirmar lo que hemos decidido con relación a vuestra pregunta. Pues nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros una carga mayor que estos pocos requisitos. Debéis absteneros de comer alimentos ofrecidos a ídolos, de consumir sangre o la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Si hacéis eso, haréis bien. Adiós.
Los mensajeros salieron de inmediato para Antioquía, donde convocaron a una reunión general de los creyentes y entregaron la carta. Y hubo mucha alegría en toda la iglesia ese día cuando leyeron este mensaje alentador. Entonces Judas y Silas, ambos profetas, hablaron largo y tendido con los creyentes para animarles y fortalecerles en su fe. Se quedaron allí un tiempo y luego los creyentes los enviaron de regreso a la iglesia de Jerusalén con la bendición de paz. Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía. Ellos y muchos otros enseñaban y predicaban la palabra del Señor en esa ciudad. Pablo y Bernabé acababan de llegar de su primer viaje misionero, recorriendo varias ciudades, satisfechos por la cantidad de judíos y sobre todo gentiles que conocieron el Evangelio. Y como pasa siempre, incluso hoy en día, Satanás empezó a sembrar discordia y a cuestionar la salvación de los gentiles. Los religiosos fueron en busca de Pablo y Bernabé para decirles que si los gentiles no se circuncidaban, no eran salvos. La circuncisión era una costumbre judía que tenía más que ver con la purificación personal que con la salvación. Jesús nunca impuso circuncisión y menos aún como una condición para ser salvo. Pero los religiosos que les visitaron venían incluso en nombre de los apóstoles que estaban en Jerusalén. ¡Qué fuerte! Los gentiles creen, son bautizados y reciben el Espíritu Santo. Y algunos creyentes, en lugar de alegrarse y ver el cumplimiento de la promesa de Dios de que la salvación es universal para todo el que cree, se inventan una condición añadida. Que Dios nos libre de los religiosos que se atreven a juzgar a quienes han decidido creer con legalismos y condiciones religiosas añadidas, tales como exigir un tiempo de prueba antes de bautizar a las personas, no reconocer como genuina la declaración de una persona de que ha creído en Jesús hasta que dé frutos, exigir un conocimiento previo de la palabra y de las costumbres de la Iglesia antes de reconocer los miembros y otras muchas más condiciones que ponemos que no provienen de la enseñanza de Jesús y los apóstoles, sino de tradiciones denominacionales o caprichos legalistas y religiosos como si fuéramos más exigentes que Dios mismo. ¿Cuántas horas, no días, ni semanas, ni meses, eran necesarias para bautizar a los 3.000 y 4.000 o los que cada día eran salvos después de Pentecostés? ¿A cuántos se les exigía la circuncisión, aunque la mayoría ya habían sido circuncidados por el hecho de ser judíos? No añadamos al Evangelio, ni al bautismo, ni a la pertenencia a la Iglesia, ni a las prácticas de la Iglesia condiciones culturales. A ver si nos enfadamos contra eso tanto como lo hicieron Pablo y Bernabé en lugar de volvernos religiosos. En segundo lugar, los enviados religiosos y legalistas hicieron que los apóstoles Pablo y Bernabé, sí, Bernabé también era uno de los 17 apóstoles que se mencionan en la iglesia primitiva, junto con los ancianos de Antioquía se desplazaron hasta Jerusalén para ser escuchados, casi diría juzgados, por los apóstoles y los religiosos del momento. Y allá se fueron, visitando por el camino a las iglesias donde habían estado y viendo con alegría cómo los gentiles, sin necesidad de ser circuncidados, crecían, maduraban y extendían el reino. Cuando llegaron a Jerusalén, la secta de los fariseos, esos religiosos que tanto se cree que saben, que añaden enseñanzas a lo que Dios enseñó y vivió a través de Jesús, en presencia de los apóstoles que habían quedado en Jerusalén, que habían creado un concilio, acusaron a los apóstoles Pablo y Bernabé de no exigir la circuncisión y declaraban que los gentiles no eran salvos. Pablo y Bernabé les contaron cómo los gentiles creyeron el verdadero evangelio, eran salvos y recibían el Espíritu Santo y además se producían milagros y señales para confirmarlo. Menos mal que allí estaba Pedro, uno de los apóstoles que primero llevó el Evangelio a los gentiles y reconoció que la promesa de Dios se había cumplido y que en ningún momento Dios había exigido circuncisión para ser salvos y recibir el Evangelio. Es verdad que Pedro les añadió, más bien Santiago, 3 condiciones, no para dar por válida la salvación de los gentiles o de cualquiera, sino que tenían que ver con la forma de vida de cualquier nuevo creyente, incluso de los creyentes ya existentes. Fueron 3 normas relacionadas con la alimentación, con la idolatría y con la pureza sexual, pero como prácticas universales y no como condiciones para ser salvos. Quiero hacer una reflexión personal.
cuán importante es que las iglesias cuenten con personas espirituales que realicen una tarea apostólica por encima de la iglesia local, que no pertenezcan exclusivamente a esa iglesia local. Muchos de los problemas que surgen en algunas iglesias que se creen totalmente independientes es por la falta de la existencia de personas sabias espirituales a quienes recurrir y pedir consejo. Yo diría rendir cuentas, para encontrar respuesta a muchas situaciones que se dan en muchas iglesias, sobre todo en iglesias religiosas y legalistas. Durante el primer siglo, que es el periodo que recoge el Nuevo Testamento, había un concilio, formado básicamente por algunos de los apóstoles, donde otros apóstoles y ancianos y líderes eran convocados para recibir visión y coordinar enseñanzas. Una segunda apreciación, que no es solo personal, sino que se desprende de la enseñanza de Pablo, es la existencia hasta hoy también de personas con el fin de desarrollar una tarea apostólica. No me refiero a los 12 más 1 fundadores, me refiero a los otros varios que se mencionan en el Nuevo Testamento y a los que a lo largo de la historia desarrollaron ese don o tarea apostólica de fundar iglesias, de pastorear a pastores, de ser enviados, que es lo que significa la palabra apóstol. ¿Cuántas cosas cambian para bien en aquellos grupos de iglesias que reconocen la tarea apostólica, al igual que para mal en aquellas que equivocadamente abusan de una posición no solo con respecto a la tarea apostólica, sino con cualquier don que está en autoridad, ya sea pastor, anciano, obispo o incluso diáconos, que consideran esos dones como posición y no servicio para edificación de la iglesia? Por último, el relato que hemos leído nos muestra el gozo de los creyentes gentiles al regresar Pablo y Bernabé y los ancianos, porque ven cómo los legalistas religiosos se creían más listos que Dios. Su felicidad era de saber que eran verdaderos creyentes, hijos de Dios, sin necesidad de someterse a los caprichos legalistas de los legalistas de turno. Que no nos suceda lo mismo a nosotros. No impongamos leyes y normas que se ha inventado nuestra denominación o nuestra iglesia. No pongamos cargas pesadas sobre la iglesia, pero tampoco utilicemos la gracia como para dar por bueno todo y sobre todo justificar nuestra falta de compromiso con Dios y con la iglesia. La gracia no nos permite hacer lo que querramos. Nos exige a responder a esa gracia, participando y entregándonos en el servicio a Dios a través de la iglesia, con una dependencia de Dios y no de los hombres. Desafío para hoy. Revisemos nuestra manera de pensar y de ejercer la autoridad para detectar cuánto de ley y de religiosidad hay en nuestras enseñanzas y prácticas. Apliquemos la gracia y no seamos más listos y más exigentes que Dios, ni tampoco usemos la gracia para vivir a nuestra manera por libre, sin compromiso y sin una actitud de entrega, participación y servicio. De ahí viene el título de esta reflexión. Tanto los religiosos y lo contrario, los liberales, destruyen a la Iglesia de Dios. Buen y bendecido día.